Entonces, si estamos escuchando, si estamos aprendiendo cómo escuchar la voz de Dios, la base es que tengo que ser corregible y enseñable. Porque a veces la voz de Dios no va a ser muy de acuerdo a lo que yo quiero. No sé si me está explicando, pero sucede muchas veces que yo quiero una cosa y Dios me dice, tienes que hacer otra. Y entonces es donde yo tengo que ser corregible y enseñable. Yo crecí de joven bajo el ministerio de muchas personas que aunque tenían una iglesia y guardaban un cierto servicio a Dios, no eran corregibles ni enseñables. Y le voy a llevar al otro pasaje, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15. Desde el versículo 1 viene Dios dándole, bueno, voy a leer el versículo 1:1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Dios ahí le dijo que tenía que hacer ciertas cosas, que tenía que matar a todos los soldados, que tenía que matar a los de pecho y a las mujeres y a los príncipes y al rey. Y Dios le dio una orden específica en Primera de Reyes 15, Primera de Samuel 15, perdón. Y entonces vamos a ver qué fue lo que hizo el rey Saúl en el versículo 15. Primera de Samuel 15:15. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído. Le voy a leer desde un versículo antes, yo creo. Versículo 14. Y Samuel entonces dijo, pues, ¿qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? También le dijo que tenía que destruir las vacas, el ganado, las ovejas. No podía traerse nada de Amalek. Y Saúl no era ni corregible ni obediente. Y Saúl respondió, de Amalek los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Fíjese claramente que le dice a Samuel, Jehová, tu Dios, pero lo demás lo destruimos. No le dice Jehová nuestro Dios, ni le dice Jehová mi Dios, le dice Jehová, tu Dios. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño de tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en visión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Dios no culpó al pueblo, Dios le cargó toda la responsabilidad a Saúl. Y Saúl respondió a Samuel, estamos viendo que para poder escuchar la voz de Dios tengo que ser corregible y enseñable. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la visión que Jehová me envió justificándose. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas, cuando Dios le había dicho que tenía que matar al rey. Y él dijo, no me lo voy a llevar. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Nuevamente otro pretexto. Trajimos todo esto para ofrecerlo en sacrificio cuando Dios les dijo, destruyan todo. Y Samuel dijo, aquí es muy importante esto, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer y prestar atención a la palabra es mejor que cualquier otra cosa.
Y aquí vemos que más adelante el rey Saúl se vuelve a justificar. En el verso 24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. O sea, ¿cómo un rey va a tener temor de darle una orden a su pueblo? Les tuvo miedo. ¿Cómo es eso posible? Tenemos que tener firmeza y tenemos que ser gente que al escuchar la voz de Dios, lo hagamos. No podemos negociar. Dice, hoy vamos a estudiar cómo reconocer la voz de Dios. Pero quería yo empezar con esto porque es necesario que para que yo pueda escuchar y reconocer la voz de Dios, tengo que ser corregible y enseñable en todos mis caminos. Esto es un trato personal con Dios, no es algo que tengamos que estar exhibiendo. Entonces vamos a leer en la página 45, ahí vamos a empezar. Voy a tratar de llevar el estudio un poquito más ligero y más rápido. Con frecuencia me dicen algunos, cuando escucho a Dios, ¿cómo sé que es Él quien me habla y no otra voz? O esto otro. Le he pedido a Dios que me guíe, pero parece que oigo dos voces. ¿Cómo sé que es Dios a quien oigo y no a Satanás? ¿Quién está interviniendo? ¿O será que me estoy hablando yo mismo? ¿O también es simplemente mi conciencia que juega conmigo? ¿O será que Dios está tratando de conseguir algo? No, pues no, no puede ser que después de leer la Biblia y estudiar la palabra, y que hemos estado aquí leyendo el libro de Santiago que dice que de una misma fuente no pueden brotar agua dulce y agua salada, y que tú, si tú tienes a Cristo, pues de lo que va a brotar de ti es la voz de Jesús, lo que va a llegar a ti es la voz de Jesús. Porque si no llega la voz de Jesús, te vas a dar cuenta inmediatamente. Vas a perder tu paz, vas a tomar malas decisiones. Entonces no podemos estar con esas dudas. Lo quise leer porque es necesario que yo no esté con esa duda. Se trata de preguntas legítimas que requieren una respuesta. Resulta esencial reconocer quién es el que habla si hemos de escuchar acertadamente. Más adelante el estudio establece que hay tres voces. La voz de Dios, tu voz y la voz del diablo. Obviamente que si voy a la iglesia y estoy buscando ser espiritual, la voz que voy a escuchar es la voz de Dios. Pero si soy un cristiano carnal y ando metiéndome donde no debo, entonces puede ser que escuche la voz del diablo o la voz de mi carne que te justifique. Voy a seguir leyendo. En Mateo de 16, Jesús les dijo a sus discípulos que él debía de ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas, ser muerto y luego resucitar al tercer día. Verso 21. Pedro, si bien con muchas buenas intenciones, tomó aquella afirmación de Jesús como una afrenta y dijo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Versículo 22. Jesús se volvió a Pedro y dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando escuchamos la voz de Dios es para que pongamos la mira en las cosas de Dios. En este pasaje podemos ver la diferencia entre la voz de Dios y la voz de Satanás. El dilema de Pedro en este caso es también el nuestro. Podemos buscar la mente del Señor acerca de decisiones que tenemos que tomar concernientes a la familia, las finanzas, las vacaciones. Podemos estar decididos a hacer lo correcto, de modo que comenzamos a orar. Hoy sentimos que deberíamos hacerlo en cierta dirección, pero mañana pensamos que deberíamos hacerlo en dirección opuesta. Eso no puede ser. El cristiano no anda dando palos de ciego para todos lados a ver para dónde se va a ir. Tiene que tener una dirección precisa y exacta a través de la palabra, a través de la oración y a través de la voz de Dios. Parecería como si la voz que oímos nos dice algo diferente cada día. No puede ser eso posible. Muchas personas habían llegado
y me han dicho, pastor, ya me voy. ¿Por qué te vas? Dios me dijo que me congregara en otro lado. Eso no puede ser la voz de Dios. No puede. Esas personas, en el caso de algunas, yo las he visto al tiempo y le digo, ¿cómo estás? Me dijiste que te ibas a cambiar de iglesia para estar mejor. No, pues ya ni me congrego, ya estoy peleado con Dios, es que ya me fui para otro lado. Entonces, si era la voz de Dios, ¿por qué se fueron a una situación de derrota, de olvido de la palabra y de alejamiento de nuestro Señor Jesucristo? Porque no era la voz de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Dios te quiere estable, firme y sembrado en un lugar. El resultado es que nos frustramos y nos sentimos confundidos, nos quedamos con la duda en cuanto a la forma de saber claramente qué voz es la que escuchamos. Estoy leyendo en la página 46. Jesús aclaró en Juan 10:27 que la experiencia normal del creyente consiste en escuchar a Dios acertadamente. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Eso fue lo que dijo Jesús, que tú tienes que conocer la voz de tu Señor, de tu Salvador, de tu amigo, de tu hermano, de tu maestro. Tienes que conocer la voz de Dios. Tienes que conocer que es la voz de Jesús la que te está hablando. ¿Qué es lo que te puede traer la voz de Jesús? Cuando el Señor Jesús te habla, ¿qué va a traer a tu vida? Paz, dirección, esperanza, fe. Va a traer muchas cosas a tu vida. La voz de Jesús te va a llenar de tal manera que cualquier circunstancia que haya en tu vida como un hueco, se va a acabar, porque la voz de Jesús es clara. ¿Y dónde la encontramos la voz de Jesús? Lo más seguro es en la palabra de Dios, leyendo la Biblia. Si lees la Biblia, vas a encontrar la voz de Dios de manera clara y perfecta. Es sumamente importante que lo recordemos. Sigo leyendo en la página 46. Si nosotros como creyentes andamos en el Espíritu, entendemos el significado de la cruz y permitimos que el Espíritu Santo nos llene y que viva a través de nosotros, tendría que resultarnos más fácil distinguir si la voz que oímos proviene de Dios, de la carne o del diablo. El andar natural del creyente, lleno del Espíritu y comprometido está que cuando Dios habla, puede reconocer su voz. Ahí está el secreto, ¿no? En tu andar natural tienes que estar lleno del Espíritu y comprometido con el Señor. ¿Qué significa comprometido? Que te estás congregando, que que eres educable y enseñable, y que si Dios te da una orden, la vas a obedecer. No vas a estar negociando y decirle que es que no, Señor, que mira, que espérame, que... Le voy a dar un ejemplo bien sencillo. Generalmente de Lluvia de Gracias se hacen 4 campañas al año, 2 con el pastor Miguel y 2 con la profeta Isabel. O sea que son cada qué, cada 3 meses una campaña. Y yo he tenido casos de personas que ya vino la pastora Isabel desde hace un mes y vienen y me preguntan, ¿cuándo va a venir la pastora Isabel? Si lo estamos anunciando, ¿cómo es eso posible? Otra persona me dijo, que vino la pastora Isabel la semana pasada, me tuve que ir a Cuernavaca, como si Cuernavaca se fuera a mover de lugar. No lo podías pasar a la otra semana que no estaba Isabel en la iglesia, porque es importante estar en las campañas. Dios trae palabra para cada uno de nosotros. Y entonces ahí es donde, ¿quién te está hablando? Nada más te voy a suplicar, no le eches la culpa al diablo, porque a veces es más nuestra carne que el diablo. Todo lo podemos encuadrar, lo podemos arreglar. Todo, por ejemplo, voy a poner los bautizos por ahí de septiembre, fines de septiembre, principios de octubre, y voy a anunciar la fecha.
Y esos bautizos tienen que ser una excursión de coinonía, de comunión, de amistad, de regozarnos unos a otros. Si ya te bautizaste, yo lo entiendo, pero lo bonito sería que fueras para que estemos todos juntos ahí cotorreando en ese lugar. Pero si te la doy 3 o 4 meses antes, pues si ya tienes un compromiso hecho, yo lo respeto. Pero si no tienes ningún compromiso, cualquier persona que te venga a decir, oye, en tal fecha necesito que vayas, no, espérame un ratito, tengo que ir con mi congregación, tengo que ir a un evento de comunión de hermanos, a un evento en el que estamos invitados todos. Entonces, eso es cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y no nos dejamos llevar por nuestra carne. Del diablo, pues ahí tengo mis... Yo digo que si el diablo me habla, hermano, yo sí lo echo para afuera, pero en 2 patadas porque reconozco su voz. En el caso mío, cuando el Espíritu Santo está conmigo, yo tengo un aroma apacible, un aroma grato, fragante, muy bonito. Pero cuando siento así una como temor, como escalofrío, ya estás aquí metido, vas para afuera, porque aquí, vete con el Señor de junto, aquí no tienes nada que hacer. Ya lo mando a donde debe, porque aquí no tiene parte ni suerte, hermano. 3 voces, grábatelo. Dios, tu voz y la voz del diablo. Y la que más te grita es tu voz. Así es de que no le hagamos como Saúl. Es que tuve miedo al pueblo, por eso no maté a Amalek, por eso me traje las ovejitas y las vaquitas. Les tuve miedo, no. Que tu voz no te haga tomar decisiones que vayan en contra de la palabra, en contra de tu fe, en contra de lo que tú crees. Muy bien, voy a hablar, vamos a hablar hasta donde dice consecuente con la palabra. Voy a ir saltando algunas cosas para hacer esto un poco más dinámico. La voz de Dios nunca nos va a decir que emprendamos ninguna actividad o relación que no sea consecuente con las sagradas escrituras. Dios, todo lo que Dios te hable tiene que ser consecuente con las sagradas escrituras. Dios no te puede hablar algo en lo que tú estés contradiciendo la palabra de Dios, te esté hablando contrario a la palabra de Dios. Dios no puede hablarnos de esa manera. Estoy tratando de encontrar una cita bíblica. Debe ser en Crónicas o en Reyes. Es sumamente importante que sepamos que no podemos hablar nada en contra de la palabra de Dios. Lo voy a llevar al segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo 35. Estoy esperando. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, acuérdense que estaba dividido Israel, unos estaban abajo en Jerusalén, que era el reino de Judá, y otros estaban al norte en el reino de Jerusalén. Trabó amistad con el rey de Israel, el cual era, vea lo que dice su Biblia, el cual era dado a la impiedad. Lo está leyendo conmigo porque es importante. El cual era dado a la impiedad. O sea, si ya sabemos de qué pie cojea, si ya saben cómo se pone, ¿para qué lo invitan? No lo inviten, por favor, si ya sabe que al rato va a querer que quiere volar y quiere volar, ustedes no hagan caso, era dado a la impiedad. Fíjese lo que dice la palabra. E hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis y construyeron las naves en Esión Geber.
Entonces Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, que era el profeta de este rey, profetizó contra Josafat. Si se da cuenta, no profetizó contra Ocosías, porque Ocosías era un hombre dado a la impiedad. ¿Qué le iba a decir al profeta un impío? Nada. Fue y le dijo al que era rescatable, diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras, y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Qué fuerte, ¿verdad? Recuerde, en aquella época no estaba Jesús de intermediario. Por eso que venían los juicios de Dios tan durísimos contra los reyes. Dios estaba interesado en el rey Josafat y de alguna manera Dios tenía que llamarle la atención para que escuchara su voz, para que hiciera lo correcto. Ahora, gracias a Dios, tenemos a Jesús. Aprovechemos esa bendición. Entonces, sigo leyendo, creo que me quedé aquí donde dice, por ejemplo, oigo que algunos dicen, cuando oro me siento muy culpable. Ay, ay, hermanito, pídele perdón a Dios ya y olvídate de tus cosas. Y si por favor, si vas a seguir pecando, peca con cosas nuevas y ya déjalo del pasado, por favor, ya. Olvídate de las cosas, las cosas viejas pasaron, aquí Dios hace todas las cosas nuevas. Me siento condenado. Imagino que Dios me está apuntando con el dedo y me resulta sumamente difícil pedirle algo. Esto va de acuerdo a la enseñanza y a la liturgia de cada congregación. Dios no está con el dedo amenazador sobre tu vida. Dios está con una actitud de misericordia, de amor, de bondad, de mansedumbre. No me voy a cansar de enseñarlo porque eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Si estuviéramos en el Antiguo Testamento, recuérdense que en el Antiguo Testamento la paga del pecado era muerte. Profeta que decía palabra de Dios que no era palabra de Dios, se moría. Entonces, no podemos regresar a eso. Tenemos que saber que ya hubo un parteaguas en la vida espiritual, ya hubo un parteaguas en la forma de que Dios quiere relacionarse con sus hijos y con sus hijas, y de esa manera yo tengo que relacionarme con Él. No puedo estar pensando que tengo algo de culpabilidad en mi vida. Acuérdense de Isaías, voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes no conoce lo que dice Isaías 6 acerca del pecado y de la culpabilidad? Levánteme una manita para que lo vayamos a leer. Ya me levantaron uno, ya me levantaron dos. Vaya con su Biblia a Isaías 6. Vamos a ver qué hace Dios con el pecado y qué hace Dios con la culpabilidad. Mire, le voy a explicar algo espiritual. Es muy fácil recibir el perdón de Dios por nuestros pecados, pero a veces es mucho más difícil quitarnos la culpabilidad o en pocas palabras, las consecuencias de ese pecado. Entonces yo tengo que olvidarme de eso, ¿eh? Tanto para las dos cosas Dios tiene una solución y se la voy a dar. Dice Isaías 6 del 1 al 4 que el profeta estaba en el templo y que la presencia de Dios llenó de tal manera el templo que había serafines y las faldas del Señor llenaban el templo, una cosa preciosa de visión. Pero en el verso 5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Era tan fuerte su visión que había visto al Señor y dijo, ahora sí, me voy para el tercer cielo, porque ya de aquí ya no salgo. Antiguo Testamento, hermanos, Antiguo Testamento, acuérdese por favor. Pero Dios envía a este profeta un fuego purificador que es un símbolo del Espíritu Santo que te habita, del Espíritu Santo que te dirige, del Espíritu Santo que te limpia y te purifica. Cada día, hermano, tú levantas, dile Espíritu Santo, toca mi corazón, toca mi alma, toca mi cuerpo, me pongo en tus manos. Todos los días tienes que hacerlo porque Él es el que nos limpia
de pecado y de culpa. Y voló hacia mí uno de los serafines. Los serafines en español sería abrazadores, que son seres angelicales que están directamente encaminados o encargados de la adoración a Dios. Para eso sirven. Y dice que teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, vea y preste atención. He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Ya se dio cuenta? ¿Quién es el que limpia de culpa y de pecado? Jehová de los ejércitos. El Espíritu Santo que envía, que con un carbón encendido toque mi vida. No hay cosa que no pueda limpiar el Señor mientras nosotros clamemos a Él. Mientras nosotros le digamos, perdóname, Señor, ya pequé otra vez, Señor, perdóname porque ya me enojé, ya hice esto, ya hice el otro, lo que tú quieras, pero no vivas con culpa, tienes que vivir libre de la culpa, porque ahí sí influye mucho nuestra forma que nos educaron, influye mucho quien nos rodea, influye mucho que el enemigo sabe que es un área débil del cristiano. El pecado Jesús ya se lo llevó, pero ay, es que hice esto malo hace 400 años, todavía me afecta. No, ya no te afecta. Aquí dice claramente. Después dice, oí la voz del Señor que decía, cuando el Espíritu Santo te toca y te bendice, y espero que lo busques todos los días y a todas horas, te comisiona, te da un propósito, te extiende hacia adelante, dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Cuando el Espíritu Santo te toca es porque tú estás siendo enviado y debes de salir con ese concepto, porque no sabes a qué te vas a enfrentar espiritualmente para servir al Señor, para ayudar a alguien, para darle una palabra de aliento a alguien, para darle una palabra de esperanza a una persona. ¿Cómo está falto de que nuestros labios den palabra de esperanza a nuestros seres queridos, a toda la gente que nos rodea? La gente está viviendo sin esperanza. ¿Sabe por qué me atrevo a decírselo? Por la locura que vivimos en estos días con la selección mexicana. No tienen esperanza. Por eso se tiene que ir un millón de gentes a Reforma para ver si encuentran una manera de motivar su vida. Y ya se les acabó. 3-2. Se les acabó. Créame que yo jugué fútbol como desesperado, pero no me meto en estos apasionamientos porque mi esperanza está puesta en Jesús. Yo quiero orar por una persona que fallezca y que Dios la levante. Quiero volver a orar por un paralítico y volver a ver que Dios levante ese paralítico. Quiero orar por enfermedades como la mía y que Dios nos sane. En el momento que oramos, Dios obre. Esas son cosas, metas espirituales que nos tenemos que poner todos. Quiero orar que haya una perfecta comunión entre las familias, sobre todo en las familias adultas, que no haya desaveniencia entre los hijos adultos, entre los hijos casados, que hay tantos retos espirituales, hermano, que no me debo de quedar. Dios ya te vio, Dios ya te llenó. Bueno, lea Isaías 6 del 1 hasta donde se lo leí para que sea de bendición para su vida. Entonces, no se sienta culpable, me siento condenado tampoco, dice, imagino que Dios me está apuntando con el dedo y me resulta sumamente difícil pedirle algo. No, no, no y no. Ya se lo he leído con Job. Job no tuvo la intercesión de un abogado como nosotros la tenemos. Si hemos confesado nuestros pecados,
si nuestra vida está limpia, hasta donde lo sepamos, y no se ponga a averiguar. Te voy a contar un chiste. Ya me acordé de algo. Una persona estaba yendo a una iglesia y pues no le estaba yo yendo muy bien económicamente, casada, con dos hijos. Lo que pasa es que no se daban cuenta de los pastores que su esposo apenas si podía hablar y que estaba medio, medio tapado, ¿no? Era una persona linda, pero tapada. Y entonces le dijeron a la hermana, hermanita, necesitamos averiguar dónde fue que usted fue maldecida. Porque lo que a usted le pasa es seguramente porque su mamá la concibió en pecado. Y ahí va la hermana, escúcheme lo peor de todos. Ahí va la hermana con su mamá, que era una señora muy linda de corte antiguo. Bueno, una señora, pero una señora, la conocí bien, a preguntarle, mamá, ¿me concebiste en pecado con mi papá? Espero que se esté riendo, ¿verdad? Porque cuando me acuerdo de esto me río. ¿Saben lo que hicieron con esa hermanita tan linda? Que la vacunaron en contra del Evangelio. Nunca quiso rendirse porque, ¿cómo? ¿Pero qué es? Tres dedos de frente, un poquito de sentido común. ¿Cómo voy yo a hacer ese tipo de preguntas a mi mamá? ¿En qué cerebro se me ocurre, por favor? Y es necesario que nos volvamos listos. La Biblia dice que tenemos que ser sencillos sencillos y astutos, ¿sí? Sencillos como paloma y astutos como la serpiente. Pónganseme abusados porque, ay, no me está yendo bien. Otro matrimonio que también se fue a otra iglesia y entonces no le iba bien en lo económico, pero nunca diezmaba, nunca daba, nunca se congregaba, pues cómo le iba a ir bien, ¿verdad? Se dice cristiano y no obedecen a Dios, no son corregibles ni son enseñables. Y entonces el pastor donde estaba le dijo, ¿sabes qué? Yo creo que algunos de los testigos con los que te casaste, tus padrinos, estaban en pecado. Necesitas investigarlo. ¿Cómo? Por favor, son cosas que se vivían en el pasado y que usted no tiene que por qué vivirlas. Es importantísimo vivir limpios, sanos, bendecidos y dirigidos por el Espíritu Santo. Si hemos confesado nuestros pecados y nuestra vida está limpia hasta donde lo sepamos, y si no estamos en actitud de desobediencia, ya vio, enseñables y corregibles. Pero todavía nos sentimos culpables y condenados, entonces debemos entender que esa voz viene directamente del diablo. Resista al diablo y échelo para afuera. Sabemos que esto es así porque Romanos 8:1 nos informa que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí está la palabra. Ahí está la palabra. Romanos 8 es clarísimo. Romanos 8 es el capítulo en el que habla sobre el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso es lo que tú tienes que decir. Yo estoy en Cristo. El Señor Jesús está conmigo. Estamos hablando de que la voz de Dios tiene que ser consecuente con la palabra. La voz acusadora no es consecuente en absoluto con la palabra escrita de Dios. Por, por- por consiguiente, la culpa es falsa y es un dardo de condenación satánico. Dice que la única cosa es que la fe es un escudo que nos protege contra los dardos del enemigo. Entonces, eso sí, tiene usted que nutrir la fe. Su fe se nutre a través de leer la Biblia. Si ignoramos la palabra de Dios y no la atesoramos en nuestra vida, cuando se presenta Satanás nos dejamos engañar con toda facilidad, pues Dios jamás nos pide que hagamos nada en contradicción con su palabra. Cuanto mejor la conozcamos, tanto más fácilmente podremos reconocer la voz de Dios al hablar. Entre más sepa usted de la palabra, es lo mejor. Muy bien, conflicto con la sabiduría humana. Vamos hasta a seguirle un poquito. Aunque hay excepciones,
Generalmente cuando Dios nos pide algo, habrá conflicto con lo que consideramos un curso de acción natural y razonable. Jesús dijo que si alguien nos hiere en una mejilla, deberíamos, ¿qué? Ofrecerle la otra. Esto, sin embargo, no es razonable. No, no quiero cristianos razonables, quiero cristianos de fe que obedezcan la palabra. Y esto está hablando de que si alguien me ofende, yo tengo que estar calladito. Acuérdense que lo enseñé el domingo. Llegaron a molestar al Señor Jesús al templo y en lugar de contestarles improperios y a gritos y a sombrerazos y como fuera, no les contestó a los fariseos. También dijo que si alguna persona quiere que le acompañemos una villa, deberíamos hacerlo dos más gustosamente. Esto también es razonable. No, no es razonable. Esas son las reglas y las normas de la ley de Cristo, de lo que es el ser cristiano. Eso es. Si te piden que los cargues una villa, carga los dos. Y viera que para los israelitas eso era algo gravísimo lo que dijo Jesús, porque hablaba de que si un romano se encontraba con un israelí en el camino, tenía la obligación por la ley romana de cargarle las maletas una milla. Y entonces Jesús todavía les da una lección a toda esa bola de legalistas religiosos. Y le dice, no, no la cargues una milla, si tienes a Cristo, cárgalo dos millas. Haz un sobreesfuerzo. ¿Será que en algunos de los casos de tus relaciones familiares, humanas, de trabajo, has tenido que hacer un sobreesfuerzo alguna vez? Yo te aseguro que sí. Yo te aseguro que sí, como dice mi hermano Ivonne. Yo te aseguro que sí. Y entonces al estar haciendo ese sobreesfuerzo, ¿qué está pasando? Estás cumpliendo la palabra de Jesús en tu vida. Estás poniendo por delante de tu problema a nuestro Señor Jesucristo y le estás diciendo, Señor Jesús, yo confío en ti. Eso es lo que es razonable. El profeta Isaías lo expresó así. Voy a seguir leyendo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que los vuestros. Es importante que nosotros sepamos la palabra y nos sometamos a ella y permitamos que la palabra nos llene de bendición, porque no podemos nosotros acomodar la palabra a como nosotros queramos. Estoy buscando una palabra, ¿eh? Ya la voy a encontrar porque siempre el Señor me bendice encontrando rápido las palabras que quiero. Gloria a Dios. Ay, Dios mío. Muy bien. Si nosotros nos mantenemos en la palabra, haciendo lo que la palabra de Dios dice, como el que hemos leído, si te dan una cachetada, ponle la otra mejilla. No estoy hablando físicamente que se va usted a dejar de dar tres, cuatro cachetadas en la cara, ¿verdad? No, no estoy hablando de eso. Por favor, seamos coherentes, tengamos sentido común para aplicar la Biblia. Estoy hablando de un esfuerzo y de un sobreesfuerzo, ¿ok? En mis relaciones con todos los que yo quiero. Isaías 55, voy al versículo 10. Isaías 55, 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Fíjese lo que dice el Señor, ¿eh? Pan, siembra, producción. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en todo, será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Ya se fijó?
Si usted se mete a cumplir la palabra de Dios será prosperada en tu vida y en mi vida, y dice que no volverá a mi vacía. Eso es lo que dice el versículo 9, el versículo 10, que va a germinar en mí la bendición, voy a producir y voy a tener y va a dar para el que come. ¿Se da cuenta? Yo cumplo algo y Dios se encarga, hermano. Créame que Dios se encarga. Sí, a veces sí dan ganas de desquitarse. Yo no le estoy diciendo que no. De serio se lo digo, de serio se lo digo. Sí dan ganas de decir, ¡ay, ahorita pobre! Pero cuando tú le entregas eso al Señor, cuando tú le dices, Señor, tú tienes el control, cuando estoy dispuesto a cargar la segunda vía, Señor, lléname de tu paciencia, lléname de misericordia. Ya estás lleno de paciencia, ni lo pidas. Lléname de tu amor y tu misericordia para la gente. Dios lo hace. ¿Dónde más se puede hacer estas pruebas? En nuestra propia familia es donde más tenemos que tener cuidado, porque ahí es donde hay más luchas. Si vamos al libro de Nehemías, en su capítulo 4, vamos a ver que las luchas hacia Nehemías vinieron de la tribu de Judá, de los que se supone que lo deberían de haber apoyado al 100%, fueron los que le pusieron pruebas a Nehemías. Así pasa, hermano. Anímese, fortalezcase en el Señor. Es importante saber que Dios siempre va a tener una respuesta y una salida para nuestra vida cuando yo estoy dispuesto a hacer un esfuerzo y un sobreesfuerzo por Cristo. No lo estamos haciendo porque yo soy muy aguantador, ¿eh? Es que no, si yo aguanto 2 pianos, 3 pianos, 4 pianos, no, no aguante ningún piano. Hágalo por Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Choque con la naturaleza carnal. Ahora voy a leer ese. En Nehemías 8:10 dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dios jamás nos pedirá que hagamos algo que gratifique la carne. No quiero decir que Dios esté en contra de la alegría, está a favor de ella, pero a favor de la sana alegría que le agrada y que trae consigo una sensación de pura plenitud y no una instantánea gratificación de la carne. Yo mucho se los he enseñado a los jóvenes. No es necesario que te metas un six de cervezas para estar alegre. Si estás en Cristo puedes estar alegre sin el six. Es en serio, hermano. A veces la alegría la confunde la gente, que eso fue lo que vivimos hace unos días. Si lo que oímos nos insta a gratificar la carne, a olvidar lo que dicen otros, a hacer simplemente lo que nos da la gana, entonces deberíamos entender que es algo que no viene de Dios. Porque ya no puede usted hacer lo que se le pegue su regalada gana, porque usted ya tiene un propósito de parte de Dios, ya tiene una visión de parte de Dios, tiene algo que hacer en lo espiritual, tiene usted que compartir la palabra, tiene que compartir las buenas nuevas de salvación, tiene que darle a alguien una palabra de esperanza, de aliento, tiene que orar por alguna persona, tiene que mostrar la mejor cara a la gente, tenemos que mostrar la mejor cara a la gente que no tiene a Cristo, hermano. Una cara de bendición, de liberación, de paz, de armonía, no una cara de prohibiciones y de reglas y de normas y de que todo es pecado. Eso olvídese. Yo tengo que mostrar a un Jesús lleno de bondad y misericordia para toda la gente. Y ustedes son un instrumento de eso. Está a favor de ella, pero a favor de la sana alegría que le agrada y que trae consigo una sensación de pura plenitud. Si lo que oímos nos iba a gratificar la carne, a olvidar lo que dicen otros, hacer simplemente lo que nos da la gana, entonces deberíamos entender que es algo que no viene de Dios. Él no habla en estos términos, siempre habla de modo tal que los resultados agraden al Espíritu de Dios dentro de nosotros, no a la carne. Hay cristianos bebés, dijo Pablo, hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales. Usted tiene que decidir en qué denominación se va a quedar. Yo no lo voy a dejar que se quede en bebé.
Y si veo que anda en la carne, voy a tratar de meterlo a que sea espiritual. Y la única manera de ser espiritual es a través del Espíritu Santo, a través de la lectura de la palabra, y que esa palabra me haga cambiar mi forma de ser, cambiar mi ADN, cambiar todo lo que yo realmente vivo. Él es el único que puede cambiarlo, no, no hay otra manera, hermano. Entonces necesitamos entender y comprender que Dios quiere tomar control de nuestra naturaleza carnal. Sigo leyendo. La vieja naturaleza sensual forma parte de nuestra vida física, pero tiene que estar bajo el control del Espíritu Santo. Tu carnalidad tiene que estar bajo el control del Espíritu Santo. Hemos de satisfacer los anhelos del Espíritu. Su voz nutrirá y edificará nuestro espíritu, no nuestra naturaleza carnal. ¿Te contestaron, Samuel? Yuri? Muy bien. Vamos a terminar con desafío de la fe. Estamos viendo cómo reconocer la voz de Dios. O sea que la voz de Dios nunca me va a decir carnalmente, si alguien me ofendió, ve y golpéalo, dale tres plomazos, entiérrale un cuchillo. Esas cosas no me las va a decir el Espíritu Santo. Carnalmente las puedo hacer y el diablo se puede aprovechar de esas carnalidades. Ahí sí, para que vea, ¿eh? El diablo se aprovecha de cualquier actitud carnal que yo tenga. Por eso es mejor mis actitudes carnales, llevarlas a la oración de Dios y decirle, Señor, ¿cómo trato esta lucha que tengo? ¿Cómo le hago, Señor? Ayúdame porque no puedo permitir que me gane la carne. Tengo que entrar al modo espiritual de Dios y decirle, Señor, aquí está esto, perdono fulano de tal, dime qué le contesto, dime cómo le hago. Yo tengo una norma. Usted me puede venir a decir muchas cosas y muchas veces estoy orando sobre eso para poder darle una respuesta ungida y adecuada. Porque si le contesto a bote pronto y a lo mejor, pues a lo mejor ese día mi señora me hizo enojar y pues ya contesté mal, ¿verdad? O Vivi me hizo enojar, gloria a Dios, como no regresa de Colombia, ya, ya estoy enojado, gloria a Dios. Ejemplos sencillos que me entienda usted, tiene que irse volviendo más espiritual cada día. Desafío de fe. Dios siempre desafía nuestra fe. Dios siempre desafía nuestra fe. Entonces, cualquier circunstancia que enfrente ahora, tiene que saber que tiene que haber una respuesta por fe y que está siendo desafiado en su fe para que usted ejerza esa fe. Al hacerlo, edifica nuestra relación con Él y nos ayuda a tener intimidad con Él, claro, porque cuando desafiamos nuestra fe tenemos que orar más, tenemos que leer más y tenemos que orar más y tenemos que buscar más a Dios en su palabra. Cuando elevamos nuestras peticiones al Señor, deberíamos preguntarnos siempre si han de servir para desafiar nuestra fe. No toda decisión que tomemos exigirá necesariamente una gran medida de fe, pero cuando la hagamos y si no estamos seguros que la voz que oímos es la de Dios, esta pregunta ayudará a determinar el origen de la voz. Cuando Jesús estaba en esta tierra, siempre andaba buscando personas que respondieran con fe. Podría haberse limitado a hablar simplemente, pero en muchos casos su voz exige un acto de fe de nuestra parte para entender lo que nos ha revelado. Y lo voy a llevar a Marcos 7:28. Vamos a ver un caso muy bonito, muy famoso, bíblicamente hablando, de una mujer que respondió con fe. Levantándose de allí, versículo 24 de Marcos 7. Se fue a la región de Tiro y Sidón y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Era tal la fama de Jesús que no podía esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó que él vino y se postró a sus pies, y la mujer era griega y sino-fenicia. Marcos capítulo 7, versículo 26. Y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús le habló duro a esta mujer, ¿eh?
Respondiendo ella y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve y el demonio ha salido de tu hija. Y en el otro evangelio, en Mateo 15:27, Jesús declara algo impresionante. En el versículo 27 dice, y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. No era del pueblo de Dios, no se congregaba en la sinagoga, no estaba bajo el escrutinio de los fariseos y de los saduceos, pero tenía fe. Y le dijo, hágase contigo como quieres. ¿Qué es lo que mueve a Jesús? Que hagas declaraciones con tus labios de fe. Todos tenemos que hacer declaraciones de fe. Así es de que yo les voy a pedir que cierren sus ojos. Padre, que esta semana sea una semana en la que hagamos declaraciones de fe, en la que sepamos que el Espíritu Santo controla nuestro espíritu, alma y ser, y que la única voz que es fuerte y firme y nos guía y nos dirige es la voz de tu Espíritu Santo, es tu voz, Padre. Y que esa voz, Señor, nos haga movernos en fe, a declarar cosas en fe que cada uno necesitamos, Señor, que cada uno estamos pidiendo algo, Señor. Yo lo creo, lo recibo y que sea como a esta mujer Felicia, hágase conforme a tu fe. En el nombre de Jesús, les bendigo y gracias, Señor, por esta preciosa clase. Amén. Me da mucho gusto haberlos saludado. Dios les bendiga.